Bien, pues vamos a tener esta breve catequesis sobre el bautismo y hago hincapié en que estas catequesis son para algunas personas que pertenecen a la parroquia de San Isidro Labrador en la colonia El Encinar de Nogales, Veracruz. ¿Por qué digo que para algunas personas? Porque hermanos nuestros de comunidades como El Nicho, Chicahuascla y Palo Verde pues no tienen internet, entonces ahí sí aplican unas pláticas presenciales. Si bien estos videos facilitan el que las personas, papás, padrinos, los puedan mirar en la comodidad de su hogar o tal vez en el trabajo, sin embargo, déjenme decirles que después de los videos también tenemos algunos exámenes para ver qué tanto se han aprovechado el tomar las pláticas a través de este medio. Les comento esto porque hay personas de otras parroquias que vienen y dicen, oiga, es que nosotros queremos tomar las pláticas a través de los videos. Y entonces hago referencia, que conste que las estoy haciendo para algunas personas de la comunidad de aquí del Encinar de esta parroquia. Ya si en otras parroquias se las admiten, pues es asunto de cada uno de los párrocos, pero esto resuelve en parte para personas de la parroquia de aquí de San Isidro Labrador en el Encinar. Bien, y comenzamos. Fíjense que el bautismo debe ser en domingo. Sin embargo, nosotros lo tenemos en sábado por algunas cuestiones pastorales. ¿Qué cosas son cuestiones pastorales? Pues que el domingo tenemos una cantidad de celebraciones de la misa que a un servidor se le dificulta el tener un tiempo propio para el sacramento del bautismo de los niños. Entonces lo hacemos en el sábado. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero que nada, fíjense que es algo muy importante para las personas, para los papás y los padrinos, tener en cuenta lo siguiente. El día que nació el bebé, niño o niña, se alegraron muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Siempre les pregunto a los que se casan, ¿cómo se experimentan? Felices, padre, de estar casados, y llevan unos cuantos meses de casados, 1 o 2 años de casados, y de pronto llega el bebé y nace el bebé. Y la pregunta es, ¿cuál es la experiencia de ustedes ahora como papás? Indescriptible, dicen algunos, indescriptible, padre. Y efectivamente, uno es el noviazgo, otra es la etapa ya de la vida matrimonial y otra es la etapa cuando se experimentan papás. Dense cuenta la mamá cuando le entregaron a su bebé, primero cuando le dijeron que estaban embarazados, luego cuando le entregan al bebé. No, hombre, la mamá experimenta una felicidad indescriptible, así el papá también, ¿ya? Bueno, en el caso de que lo estuvieran esperando. Y resulta que así como se alegran del nacimiento de su hijo a la vida, así como se alegran el día en que les entregan a su hijo en el hospital, con esa misma intensidad de alegría es la que deben experimentar el día en que se bautiza al niño. Fíjense bien, con esa intensidad, con esa felicidad que experimentaron el día en que nació, deben experimentarla también el día en que ustedes van a bautizar al bebé. ¿Por qué? Porque da la casualidad que va a nacer para la vida eterna. Es decir, que es hijo de Dios ya desde que nace, pero el bautismo es así, el sello con el cual nosotros hacemos como que muy concreto ese signo de ser hijos de Dios. Ahora bien, aquí vamos a entrar con algunos detallitos que me parecen importantes que debemos tomar en cuenta. Vamos a bautizar al niño, se alegran, ¿y por qué se bautiza el niño? ¿Por qué se bautiza? Fíjense bien, debemos descartar aquellos criterios
que a veces los papás toman en cuenta para bautizar a un niño. Y dicen, padre, fíjese que queremos bautizar al niño porque sueña muy feo. Y la pregunta es, ¿y tú cómo te das cuenta que sueña feo? Es que en la noche hace muy feo, padre. Bien, un niño no se debe bautizar porque sueña feo. Oiga, padre, es que el niño se cae mucho de la cama, hay que bautizarlo. Bueno, pues si la mamá no lo cuida, papá no lo cuida, pues cómo no se va a caer de la cama, ¿verdad? Dios, si el chamaco es medio inquieto, ¿cómo caramba no se va a caer de la cama? Entonces, el niño no se bautiza por el hecho de que se cae de la cama, ¿ya? Padre, es que se enferma mucho. Pues sí, mira, pues es lamentable que el niño esté en esa situación, pero por bautizarlo no quiere decir que ya se va a dejar de enfermar. Es decir, el bautismo no actúa de manera mágica. El bautismo no es así como que un escáner donde pases al chamaco y ya deja de caerse, deja de soñar feo o deja de no sé, o sea, no es eso. El bautismo es algo más. Con el bautismo, este niño, esta niña nacerá a la vida eterna y fíjate bien, se convierte en ciudadano del cielo, es en plenitud hijo de Dios, discípulo del Señor, que debe dar testimonio en el mundo de aquello en lo cual él fue bautizado más adelante. Ahora bien, ya para bautizar a los niños, nos encontramos en el lugar. Y una de las cosas que se les pregunta a los papás, y listos porque esta va en el examen, esta pregunta va en el examen. ¿Qué nombre quieren ustedes darle a su hijo? De veras que a mí me sorprende, bueno, al final de cuentas son sus hijos, pueden ponerles el nombre que quieran, pero a mí sí me sorprende que a veces les ponen cada nombre que no tiene ningún significado. Es asunto de ustedes, sin problema. ¿Cuál es el nombre que se le debe poner en la iglesia? Ojo, el nombre que viene en el acta de nacimiento. Por eso nosotros les pedimos que cuando acuden a la oficina para anotar el bautismo del niño o de la niña, algo con lo que deben llegar es fundamentalmente con el acta de nacimiento, original y copia. Porque nos hemos encontrado que algunos, bueno, pues le tachan por ahí, sacan la copia y ya nos los llevan un poquito alterados. Por eso necesitamos original y copia. Es necesario que lleven original y copia. ¿Por qué? Por la razón de que luego se les ocurre ponerle otro nombre o bautícelo, padre. Oye, ¿y dónde está tu comprobante del acta de nacimiento? Es que todavía no nos lo entregan, pero ya lo vamos a traer. No podemos proceder porque ahora son una de las seguridades que nosotros debemos tener. Uno, que realmente es su hijo. Ahí nos tenemos que amparar y tener cuidado de que el niño que ustedes están presentando sea el mismo que vamos a bautizar. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si alguien le va a poner, pues, José Miguel, ¿no? Pero resulta que ya se pelearon con el abuelo y ya no le van a poner Miguel o ya no le van a poner José y ahora nada más va a tener un nombre. Entonces estamos hablando ya de dos personas. Por eso nos vamos a basar en el acta de nacimiento. Segundo, que viene aquí, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para su hijo? La respuesta es el bautismo. Listos, porque a veces algunos papás pues andan por allá un poquito distraídos y no saben si lo van a bautizar o la confirmación o la comunión o se va a graduar el pobre chamaco. Pero la respuesta es, le pedimos a la iglesia de Dios para nuestro hijo el bautismo. ¿Va? El bautismo. Esa es la respuesta, porque va en el examen también. Y fíjense, una cosa que les vamos a decir en la celebración del sacramento. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben tener en cuenta que contraen la obligación de educarlos en la fe. Híjole, aquí está interesante esto de la educación en la fe.
A ver, papá, nuevamente vamos con algunos detalles con los que inicié esta catequesis. Al niño no lo vas a bautizar porque sueña feo, porque hay que quitarle los cuernitos, que porque se enferma, que porque es muy latoso. No, el niño tú lo llevas a bautizar porque tú te vas a convertir en alguien que lo va a formar en la fe. Aquí me detengo un poco. ¿Por qué bautizar a los niños de bebés? Bueno, porque desde que el niño nace, tú te conviertes en el responsable de la educación, ¿sí? Imagínate que tomaras el criterio, es que al niño lo vamos a bautizar hasta que crezca, hasta que él decida. Imagínate que ese criterio utilizaras para decir, bueno, pues es que voy a esperar que mi hijo crezca para preguntarle si quiere ir al kinder. Voy a dejar que mi niño crezca para preguntarle si quiere ir a la primaria. ¿Verdad que no? No. Tú, como responsable de tu hijo, lo llevas a la guardería. Lo llevas al kinder, preescolar. Lo llevas a la primaria. Ya él decidirá después qué es lo que quiere estudiar, pero mientras tanto tú ya lo fuiste formando. Lo mismo pasa con el sacramento del bautismo. Tú lo vas a iniciar en la fe, ¿ya? El regalo de la fe lo da Dios. Dios es el que da la capacidad de creer. Pero tú te conviertes, papá, en el que transmite la fe. Tú la transmites, ¿eh? Entonces, es aquí lo interesante. Vas a educar a tu hijo en la fe. ¿Qué cosa es la educación en la fe? Hombre, la educación en la fe tiene que ver con que lleves al niño a la celebración de la Eucaristía. La educación en la fe tiene que ver con que enseñes al niño a hacer sus oraciones. La educación en la fe tiene que ver con que enseñes al niño a distinguir quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo. Comienzas un poquito allí a instruirlo. Fíjense bien, papá y mamá son los primeros catequistas de su hijo. Los papá y mamá son los catequistas del hijo. Me encontraba en alguna ocasión con alguna mamá que se presentó a mi oficina a decir, ¿sabe qué, padre? Yo nada más quiero decirle que sus catequistas no la hacen. Mi niño no aprende. Fíjese que todavía no aprende nada. Y no se sabe ni persignar. Y dije, mamá, los catequistas de la parroquia son auxiliares de los principales catequistas del niño, que son ustedes los papás. De tal manera que si papá y mamá están peleados, de tal manera que si papá y mamá pues no saben ni cómo se llaman, pues entonces quiere decir que también habrá ya una falla ahí con el hijo, con la hija. Educadores en la fe. Es decir, los papás tienen que ir acompañando al niño en el desarrollo de la fe, pero desde bebé. Aquí, para los de mi parroquia, hay algunos detallitos. Déjenme hacer el comentario que cuando un bebé llora en misa o en alguna celebración, a mí eso no me preocupa. Pues que llore. La mamá verá porque está llorando, que porque el pañal está sucio, que porque está en los brazos de alguien que el niño se siente pues inseguro o tal vez necesite alimentarse. Ya la mamá verá cómo calmar al niño. Pero un niño que llora en la iglesia es una iglesia con esperanza. Es un niño que crecerá y será parte de esta comunidad. Bien, pero algunas mamás, y ahí les hago el comentario, pues para calmar a los chiquillos, en lugar de irlos educando y enseñarles a respetar las celebraciones litúrgicas, los espacios, les atiborran ahí de papas fritas y de dulces y de refresco y cuanta cosa. Y eso también es educación en la fe, ¿eh?
respetar los lugares, el cómo sentarse, el que no estén brincoteando. Miren, cálmense, estamos en un momento sagrado. Tiene que ver con la educación en la fe y tiene que ver en el cómo debes ir enseñando a tu hijo a que tenga una percepción de Dios, pero no un Dios que te da, un Dios que te castiga, un Dios que está así como que una camarita vigilándote. La educación, papá, que debes dar a tu hijo es experimentar que Dios lo ama. ¿Estás preparado para eso, papá? ¿Vas a llevar a tu hijo a bautizar? ¿Tú eres el primero que experimentas que Dios te ama? Porque si tú estás por llevar al niño, a la niña a bautizar, pero será un pretexto para ponerte una borrachera, para reunirte con los cuates y tener una comida, y pues aguas, porque entonces no estás preparado. Si tú ya tienes todo, papá, ya tienes pues que el cerdo, que ya está pues, todo para el mole, ya están las chelas, ya está el desechable, ya está todo, pero tú no estás preparado para transmitir la fe a tu hijo y que él experimente que es un ser amado por Dios. Papá, el primero que debe experimentar el ser amado por Dios eres tú. Y de ahí partimos. ¿Para qué lo vas a educar en la fe? Para que trate de ser una persona que se experimente amada por Dios, capaz de llevar a la vida lo que Dios nos va pidiendo en la Biblia, que ame a Dios, pero que ame a los demás, que ame a su prójimo. A ver, imagínate, papá, que los papás de aquellas personas que asaltan, que delinquen, son delincuentes, que les hubieran enseñado a respetar al prójimo, estaríamos hablando de otro México. ¿Pero qué pasó? Posiblemente nada más los llevaron a bautizar, pues por bautizarlos, con el criterio aquel para que no se enferme, para que se le quiten los cuernitos y para un montón de cosas, pero no para que respetaran al prójimo. Entonces, imagina, papá, mamá, la gran responsabilidad que tienes en la educación, en la formación de la fe de tus hijos. Y dice aquí, te das cuenta de esa obligación que contraes, papá. Miren que el día del bautismo del niño, el día en que se bautiza, da la casualidad de que papá, bueno, pues llega tarde. La mamá anda por allí viendo a ver qué vestido se pone y qué zapatillas, y pues que si llegó el fotógrafo, que si no llegó el fotógrafo, que si los recuerditos, que si ya están las mesas para la fiesta. Estamos en todo menos tomando conciencia de esto. Y aquí viene la pregunta, ¿te das cuenta de esa obligación que contraes? Deténganse ahí. Ojalá pudieran platicar entre papás y padrinos, porque a la siguiente pregunta es para los padrinos. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esa obligación de la educación de la fe? ¿Sí sabes, padrino? ¿Sí sabes? Me he encontrado con algunas personas, y aquí vamos a hablar de los padrinos, ¿cómo deben ser los padrinos? Punto 1. Si van a ser dos padrinos, padrino y madrina, que han elegido los papás después de que ya analizaron, si viven juntos, deben ser casados por la iglesia. Si va a ser un solo padrino, y miren que me estoy basando aquí en el derecho, si va a ser un padrino, debe ser alguien soltero. Claro, tampoco vamos a pedir que sea un santo, ¿verdad? Porque todo mundo tenemos nuestros pecados. Pero sí que sea una persona que vaya, que sea ejemplo para ese chamaco, para esa niña. Entonces estamos hablando o de un padrino soltera, o estamos hablando de un matrimonio casados por la iglesia. Me decía alguien, oiga, es que
queremos nosotros que sean padrinos? Pues es que fulanita y sutanito ya quieren ser los padrinos y son personas muy buenas, pero no están casados por la iglesia. Primera pregunta, ¿y qué tiempo tienen viviendo así en unión libre o casados por el civil? Ay, padre, pues son personas ya muy serias, tienen 12 años casados ahí por el civil, pero no se han querido casar por la iglesia. Lástima, Margarito, les digo, pues sigan participando porque hasta que se casen por la iglesia, porque en este momento no pueden ser padrinos, ¿eh? ¿Y por qué no pueden ser padrinos? La razón es la siguiente: el niño va a quedar limpio de todo pecado por el sacramento del bautismo. Repito, limpio de todo pecado. Es decir, en un estado de gracia ante Dios, el niño. ¿Cómo pueden ser padrinos unas personas que no quieren estar en estado de gracia? Es decir, casados por la iglesia. Pues no, ¿verdad? Bueno, yo les digo aquí en la parroquia, si ustedes quieren, los ayudo con mucho gusto para hacer los trámites de matrimonio. Y les he hecho la propuesta siguiente, no porque me interese que se casen, ¿verdad? Nada más porque se casen. A ver, ¿cuáles son tus... ¿Por qué no te has casado? No, pues es que este documento lo tengo mal y ha habido peros para... A ver, vamos a solucionarlo. Lo solucionamos. Padre, es que no tenemos dinero y no nos podemos casar. A ver, cásense. ¿Cuánto les va a cobrar la iglesia de San Isidro, el Encinar, en este caso? Por casarse, 0 pesos. Padre, pero es que la fiesta, cómprate unos pollos rostizados y algún refresco y se acabó. Pues ya regulariza esa situación. ¿Por qué? Porque los padrinos deben estar en un estado de gracia. Es decir, no me interesa casarlos para que la iglesia tenga un ingreso económico. No ese es el asunto. Entonces, fíjense bien por qué los padrinos deben ser o bien casados por la iglesia o bien solteros. ¿Por qué? Porque el niño va a quedar en estado de gracia. Y si los padrinos no están casados por la iglesia, la respuesta la tiene usted. ¿Ya? La respuesta la tiene usted. Bien, ahora, en esto de los padrinos, bueno, pues también es importante que realmente hagan clic papás y padrinos. ¿Por qué? Porque se trata de ir educándolos. Yo les hago burla. A ver, papás, dile a tu padrino que si un día tu chamaco, tu chamaca llega a estar en la batea de la estatal, o sea, la policía estatal, dile que va a ser por su culpa, porque posiblemente ese chiquillo no fue educado, no fue llevado con los padrinos acompañándolo. Bien. Ahora, fíjense que viene una parte interesante. Ya después de estas preguntas, la Iglesia de Dios los recibe con alegría. En nombre de ella los marco con la señal de la cruz. Es decir, al niño le voy a poner en la frente la señal de la cruz. Una cruz pequeñita, así. Padre, Hijo. Usted va a ver la cámara va a salir al revés en la cámara. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hice al revés para que en la cámara salga de esa forma. Y les digo a los papás, ahora ustedes papás y padrinos le van a poner la señal de la cruz en la frente al niño. ¿Y qué creen? Me encuentro con algunos papás que hacen esto. Le hacen de todo al niño, le puchan por todos lados, así como si fuera una pantalla táctil, así como que le puchan por todos lados. Pero me he encontrado con papás, con padrinos, que no saben hacer la señal de la cruz. Aguas, aguas. Imagínate un padrino que no sabe hacer la señal de la cruz. Entonces, yo les pongo a los niños la señal de la cruz en la frente. Lo mismo deben hacer papás y padrinos. Tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque lo van a hacer ustedes, ¿eh? Practíquenlo. Ya casi estoy por terminar esta primera catequesis. Cuando termine, cuando ustedes pongan pausa ya este video, ¿qué crees? Ponte a practicar. Es más, les invito para que hagan el examen a ver si de veras saben hacer la señal de la cruz. Y si no, van a tener tiempo para reírse por ahí porque no van a saber hacer la señal de la cruz. Al niño, yo, el sacerdote, le pongo la señal de la cruz porque lo recibo en la comunidad en la que ahora me encuentro
viviendo el ministerio sacerdotal, que es una parroquia. Los papás y padrinos le van a poner al niño la señal de la cruz en la frente, porque ustedes lo van a recibir en su hogar, que es donde va a vivir la fe y a ser educado en la fe. En la parroquia va a celebrar la fe, es decir, cuando asista a algunas celebraciones litúrgicas, ahí celebrará su fe, pero el niño vivirá su fe en su hogar. Hago un comentario. Fíjense que me encontré que en algún momento en una comunidad recibían al niño o reciben al niño, algunos sabrán de esto, en la zona de Zongolica, cuando llegan con el niño bautizado al hogar o incluso al salón donde va a ser la fiesta, el niño y el padrino y los papás se quedan en la entrada. Y entonces le ponen un collar al niño, un collar de flores, y le ponen también su corona. Hay un nombre propio para esto y hay un rito propio para esto, y le ponen incienso al niño. ¿Por qué? Porque están recibiendo en su hogar a alguien sagrado, a alguien sagrado. Y el centro de la celebración es el niño, el bautizado. Imagínense qué interesante, ¿no? Porque luego el centro de la celebración, pues es la tía que se peleó con la cuñada y que fue el padrino que terminó allá todo guarapeto debajo de las mesas de la cerveza que patrocinó la fiesta. Y es una celebración de todos, menos donde el niño fue el centro, porque ese día se bautizó, se convirtió en discípulo del Señor, se convirtió en testigo de Dios, se convirtió en ciudadano del cielo. ¿Ya? Fíjense bien, fíjense bien. La celebración terminó siendo todo menos una celebración del niño, donde celebramos que es ciudadano del cielo y discípulo del Señor. Y entonces la fiesta terminó en todo menos en reconocer la grandeza del bautismo. Por cierto, un tema ecológico. Procuren no usar tanto desechable en las fiestas, porque el católico debe tener cuidado por la creación. No usen tanto desechable para el mole, para un poquito de más creatividad, y vamos a ser responsables también con la fiesta. Vamos a ser responsables de la ecología, procurando no tanto desechable. Bueno, pues ahí les dejo esta primera instrucción y ánimo, les dejo tarea.